este caso dice, en exclusivo, sí hubo pacto de impunidad entre Dina Boluarte y Patricia Benavides, según Jaime Villanueva. Sí, mire, justo hablando de juramento hipocrático y defensa de la vida, cuando se produjeron las lamentables matanzas en Juliaca, llegó la información de que la presidenta quería darle baja al general Alfaro, que era comandante general de la policía, y Patricia Benavides en ese momento, que tenía una muy buena relación con el general Alfaro, pidió hablar con la presidenta. Yo coordiné con su asesora, la señora Grica, para que se organice una reunión para que ellas puedan conversar. En ese sentido que ella me dice que la presidenta estaba convocando a una reunión a los altos mandos militares, al presidente del Comando Conjunto, ministro del Interior, etcétera, al Ministerio de Defensa, al COEN, y que también estaba convocando a la Fiscalía de la Nación. Las imágenes de Barreto sacando sus pertenencias del Ministerio Público y del coronel Harvey Colchado protegiendo un puente peatonal durante el reciente paro de transportistas indican hasta el momento que el gobierno ha logrado salirse con la suya. Dice la capa y la espada. Miguel. Así es, amigos. Bueno, en este caso se está refiriendo el semanario de Hildebrand a un episodio conexo a toda esta maquinaria que ya estábamos citando, y se refiere fundamentalmente a la destitución de la fiscal que estuvo al frente del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Nos referimos a la fiscal Marita Barreto. Este es un artículo entonces de Américo Zambrano que se titula La capa y la espada. Y en el encabezamiento dice lo siguiente: con la salida violenta de Marita Barreto y la humillación pública del coronel Harvey Colchado, Dina Boluarte ha demostrado que es líder, como lo anticipaba la fiscal defenestrada, de una auténtica organización criminal. Estas son las pistas que pretende borrar. El artículo nos dice así entonces: la tarde del miércoles 16 de octubre último, Marita Barreto, quien hasta hace poco se desempeñaba como fiscal coordinadora del equipo especial que investiga los casos de corrupción más relevantes del país, se presentó en la sede central del Ministerio Público para recoger sus pertenencias. Estaba vestida con un jean, una camiseta negra y zapatillas blancas. Poco después, con una caja de cartón bajo el brazo, la fiscal dejó su despacho y se marchó sola en un taxi en cumplimiento de una medida cautelar que la separó sorpresivamente del cargo por 6 meses, debido a acusaciones de filtración de información relacionada con uno de sus casos. Ese mismo día, Barreto recibió la noticia de que el alto mando de la Policía Nacional había decidido suspender su servicio de seguridad y protección personal, una medida que le había sido otorgada desde su asunción como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICOP, en julio del 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. La orden provino del general a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado y fue notificada a Barreto a través del oficio número 0824-2024, firmado por el comandante PNP Víctor Oliva Angulo, jefe del Departamento de Protección de Funcionarios de Estado y Personalidades. De esta manera, la fiscal que lideraba las investigaciones sobre una presunta organización criminal en las altas esferas del gobierno queda oficialmente fuera del EFICOP y del Ministerio Público, justo en un momento crucial del caso Nicanor Boluarte, en el que se debate la posible prisión preventiva para el hermano de la presidenta de la República. Antes de su remoción, ejecutada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Barreto y el EFICOP estaban en la fase de preparación de un operativo significativo relacionado con el caso Los Guayquis en la Sombra, que involucra, entre otros, a Nicanor Boluarte y al abogado Mateo Castañeda, quien fue defensor de la presidenta Dina Boluarte. Barreto impuso
Barreto impulsó la tesis de que los Huayquis en la Sombra es una organización criminal liderada por la propia mandataria, cuyo propósito es perseguir a los policías que colaboran con el EFICOP y obstruir las investigaciones de la Fiscalía para proteger a Nicanor Boluarte. La remoción del coronel Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, de la jefatura de la División de Investigaciones de Alta Complejidad DIVIAC, la posterior desactivación del equipo especial de la policía que allanó la casa de la presidenta y la separación de Barreto de la coordinación del EFICOP muestran que la suspendida fiscal estaba en la dirección correcta. El objetivo planteado por Barreto era que en diciembre próximo el EFICOP presentara una acusación penal contra el hermano de la presidenta por delitos presuntos de crimen organizado, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, entre otros. Además, buscaba que esta carpeta fiscal, la número 7, se uniera a otra investigación paralela, la número 12, en la que se encuentra investigado el ministro del Interior Juan José Santibáñez por presuntos delitos de encubrimiento real, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Según fuentes cercanas a la fiscal, Barreto está convencida de que la apartaron para evitar que estas acciones prosiguieran. Ahora, los casos que investiga el EFICOP, entre los que se encuentran los Huayquis en la Sombra, los niños, Sada Goray y la fiscal Patricia Benavides y su cúpula de poder, corren el riesgo de no tener el mismo impulso que tenían cuando Barreto era la coordinadora del equipo. Abro comillas, dice, han descartado el equipo, afirmó un fiscal provincial integrante del EFICOP en un diálogo con este semanario. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, designó como nuevo coordinador del EFICOP al fiscal adjunto superior Draveset Sarrín Maguiña, quien se había unido al equipo apenas hace 2 meses. Sarrín ingresó al Ministerio Público en el 2017 y antes de incorporarse al EFICOP el 1 de agosto pasado, se desempeñaba como titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cañete. Barreto propuso a otros 2 fiscales superiores como posibles reemplazos, pero ninguno de ellos aceptó por temor a las represalias del gobierno. Inicialmente, Sarrín tampoco estaba dispuesto a asumir la coordinación del equipo. Sin embargo, ante la falta de interesados, tuvo que aceptar el puesto para evitar el nombramiento de un fiscal externo al EFICOP. Los 5 fiscales provinciales que integran el EFICOP consideraron renunciar ante la suspensión de su coordinadora, pero Barreto los convenció de que se quedaran en sus puestos para no perjudicar el desarrollo de las investigaciones. A pesar de ello, dentro del EFICOP persiste la idea de que con el nuevo fiscal coordinador interino, Draveset Sarrín, los casos no avanzarían como se tenía previsto. Barreto creó el EFICOP, convocó a los fiscales provinciales que lo integran y era, en los hechos, la líder indiscutible del grupo. En los casos más importantes, Barreto definía las líneas de investigación y coordinaba con la DIVIAC los operativos, allanamientos y capturas. El fiscal Draveset Sarrín, en cambio, tiene un perfil bajo y dentro del EFICOP es percibido como menos enérgico y decidido que Barreto. Luego de la suspensión, Barreto esperaba que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, emitiera un pronunciamiento público en apoyo a su trabajo y en rechazo a la decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. No obstante, tuvo que conformarse con una llamada de solidaridad de Villena, quien lamentó lo ocurrido y señaló que no podía hacer nada porque no podía desacatar una orden de la Autoridad Nacional de Control, un organismo con autonomía administrativa, funcional y económica. Villena dio por concluida la designación de Barreto a través de una resolución de la Fiscalía de la Nación que se publicó el pasado jueves 10, un día después de que Barreto fuera notificada de su suspensión. En el EFICOP alegan que Villena actúa de esa manera porque teme que los grupos que controlan el Congreso lo inhabiliten del cargo de fiscal supremo, según fuentes consultadas por esta publicación. El titular del Ministerio Público enfrenta 3 denuncias constitucionales en su contra,
dos de ellas promovidas por la parlamentaria de ultraderecha Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País. En una de estas denuncias se le imputa los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, omisión de funciones y amenaza contra las autoridades elegidas. Chirinos y otros 5 congresistas, Edgar Teido, del Bloque Magisterial, Luis Aragón, de Acción Popular, Illich López, No Agrupado, José Gerí, Somos Perú, y Gustavo Cordero Juntay, de Acción Popular, exigen que Villena sea inhabilitado por 10 años en el ejercicio de toda función pública. Al cierre de esta edición, Villena y la fiscal suprema titular, Delia Espinosa, se perfilan como los 2 principales aspirantes al cargo de fiscal de la Nación, que se decidirá este viernes 18 en la Junta de Fiscales Supremos. Los fiscales supremos, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, han manifestado internamente que no tienen intención de regresar al despacho de la Fiscalía de la Nación, por lo que serán ellos 2 quienes decidirán si Villena continúa al frente de la institución o si, por el contrario, Espinosa se erige como la cabeza de la Fiscalía. La elección del fiscal de la Nación es un acto crucial que definirá tanto el rumbo de las investigaciones contra el poder de turno como la defensa de la institución frente a los continuos ataques del Congreso. Los grupos que controlan el Parlamento han aprobado leyes que benefician a organizaciones criminales y otorgan a la Policía Nacional la autoridad para liderar las investigaciones preliminares, lo que ha vulnerado la autonomía e independencia del Ministerio Público. Además, el Congreso tiene en agenda otros proyectos de ley que proponen la creación de una comisión de fiscalización de jueces y fiscales, así como el establecimiento de una Escuela Nacional de la Magistratura y la reorganización del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo con un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, todas estas propuestas legislativas constituyen una clara amenaza a la institucionalidad democrática. El gobierno de Dina Boluarte no ha objetado ninguna de las leyes aprobadas por el Congreso, lo que lleva a suponer que está de acuerdo con lo que se percibe como la destrucción de la justicia en el país. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ha convocado a la Sala Plena de la Corte Suprema para este viernes 18 con el objetivo de emitir un pronunciamiento sobre los proyectos de ley del Congreso de la República que podrían amenazar la independencia de los jueces. La respuesta de Arévalo se produce tras conocerse su intención de mantener prudencia frente a la arremetida del Parlamento para no afectar el presupuesto del 2025, según informó el diario La República. Hasta ahora, 2 magistrados ya se han negado a aplicar la ley pro delincuencia, aprobada por el Congreso. Uno de ellos es el juez Richard Concepción Carguancho, quien el miércoles pasado declaró inaplicable la mencionada ley. En su resolución, el magistrado destacó que se trata de una ley con nombre propio, diseñada para favorecer a quien la promovió. Prueba de ello, agregó el juez Concepción Carguancho, es que el congresista Waldemar Cerrón Rojas, autor de la referida ley y que a la vez se encuentra investigado por delitos de organización criminal y tráfico de influencias, pidió, mejor dicho, una excepción de improcedencia de acción en contra del delito de organización criminal que se le imputó, ¿no? Es decir, el autor de la ley es uno de los primeros en pedir que esa ley lo favorezca. Bueno, dice, la suspensión de la fiscal Marita Barreto se inscribe en esta estrategia de asalto al Ministerio Público y al Poder Judicial. Barreto tiene la intención de apelar la decisión tomada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Si su apelación es rechazada, planea presentar un amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial. El artículo termina diciendo, nada sugiere, sin embargo, que regrese a su cargo antes de los 6 meses. Las imágenes de Barreto sacando sus pertenencias del Ministerio Público y del coronel Harvey Colchado protegiendo un puente peatonal durante el reciente paro de transportistas indican hasta el momento
que el gobierno ha logrado salirse con la suya. Y así es como describe el semanario de Hildebrand a través de este artículo de Américo Zambrano cómo es que fue destituida Marita Barreto y qué implicancias tiene eso dentro del funcionamiento de la justicia actual. Adelante, Timoteo. No solamente es la fiscal Marita Barreto, sino que también la desactivación del equipo especial de la DIVIAG, donde apoyaba a fiscales que hacían allanamientos sorpresivos. Lo más emblemático que hemos tenido es caso Fuerza Popular, caso Alan García, caso Dina Boluarte en el último allanamiento a su casa, y también entiendo caso Vladimir Cerrón. Entonces, hoy por hoy todos los implicados en complicidad con la mayoría congresal lo han destruido, lo han mandado a cuidar puentes, ¿no?, a esos policías que tienen especialidad en hacer allanamientos a presuntas organizaciones criminales, como lo señaló en su momento fiscal Domingo Pérez. Pero no solamente se han quedado ahí, sino que están desactivando en el Ministerio Público a nada menos a la fiscal Marita Barreto, que hay una pieza clave que tenemos que señalar, que es el señor Gerí Fernández, que es un fiscal muy cercano a Patricia Benavides, que incluso pretendieron sacar a fiscal Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Entonces, esperemos ahora con la elección de la nueva fiscal de la Nación, en este caso Delia Espinosa, eso se pueda corregir. Como sabemos, Delia Espinosa fue ya elegida como fiscal de la Nación y investigará casos de Dina Boluarte por asesinatos y otros temas, Miguel. Bueno, habría que añadir, Timoteo, que el caso Fernández Gerí, que es el actual titular de la Autoridad de Control del Ministerio Público, ya fue aquejado por justamente el fiscal superior Rafael Vela Barba y el fiscal José Domingo Pérez, ¿no es cierto?, en la medida de que ellos, digamos, tomaron en cuenta la suspensión que se le había realizado a Vela Barba, fue presentado como un recurso ante el Poder Judicial y finalmente el Poder Judicial le dio la razón. Paralelamente a esto, Gerí, creo que juez Juan Fernández Gerí, ¿no?, se le abrió una investigación en la Junta Nacional de Justicia, precisamente para ver inconductas de la función en que inclusive implicaban y ponían en cuestionamiento las tesis también de este señor, ¿no?, con las cuales, digamos, había logrado ascender en el Ministerio Público. Entonces, Fernández Gerí, además, fue denunciado por el propio Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides en su momento, que después se convirtió en colaborador eficaz, y dijo que Fernández Gerí se había reunido con Hernán Garrido Leca y con José Luis Aullón, ¿no?, que eran quienes asesoraban a Patricia Benavides para justamente urdir la separación del fiscal Vela Barba. Entonces aquí hay toda una trama de personajes, Timoteo, donde este señor Fernández Gerí, que acaba de destituir a Marita Barreto, ¿no?, está completamente implicado, ¿no? Lo que sorprende, y creo que por ahí lo comentan en el semanario también, es cómo es que este señor Fernández Gerí todavía no ha sido resuelto su caso ante la Junta Nacional de Justicia. ¿No es cierto? Así es. Ahora, hace días atrás, el señor colaborador y ex mano derecha de Patricia Benavides dio declaraciones, digamos, que se aproxima a lo que muchos sospechaban. En este caso dice, en exclusivo, sí hubo pacto de impunidad entre Dina Boluarte y Patricia Benavides, según Jaime Villanueva. En todo caso, vamos a escucharlo. Sobre la continuidad del jefe de la policía, Alfaro. Sí, mire, justo hablando de juramento hipocrático y defensa de la vida, cuando se produjeron las lamentables matanzas en Juliaca,
llegó la información de que la presidenta quería darle baja al general Alfaro, que era comandante general de la policía, y Patricia Benavides en ese momento, que tenía una muy buena relación con el general Alfaro, pidió hablar con la presidenta. Yo coordiné con su asesora, la señora Grica, para que se organice una reunión para que ellas puedan conversar. En ese sentido que ella me dice que la presidenta estaba convocando a una reunión a los altos mandos militares, al presidente del Comando Conjunto, ministro del Interior, etcétera, al Ministerio de Defensa, al COEN, y que también estaba convocando a la Fiscalía de Nación. Nueva otra vez cantando como pajarito de lo que ya se sospechaba. En todo caso, Miguel. Timoteo, un dato, como acabamos de leer este reportaje, la Capi la Espada, habría que hacer una precisión al reportaje. El reportaje habla de la convocatoria del presidente del Poder Judicial, Juan Arévalo, de un pleno, precisamente para resolver la posición del Poder Judicial ante esta ley, ¿no? que ya se ha hecho famosa y que ahora han pretendido modificar sin modificar. Bueno, lo que ocurrió en el transcurso de la semana es que en realidad el señor Arévalo no le quedó otra opción, porque fueron 10 jueces supremos de los 20 o 22 que existen, quienes lo combinaron a través de un documento oficial público para llevar a cabo una sesión del Pleno. Es decir, Arévalo como que... Fue emplazado. Claro, o sea, como que Arévalo se estaba haciendo el loco, ¿no? Y estaba, con su silencio, estaba siendo cómplice del destrozo de la justicia dado por este proyecto de ley del Congreso, ahora ya ley, pero fue Arévalo quien fue empujado, como tú dices, emplazado a sostener una sesión del Pleno. Y eso nos muestra, Timoteo, que tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial existe una pugna interna en la cual hay quienes quieren preservar la autonomía que le es consustancial, porque por definición el Ministerio Público, y además porque así lo dice la Constitución, y el Poder Judicial son entidades autónomas que no se deben someter a la voluntad política del Congreso. El Congreso es un organismo político en esencia, ¿no? Entonces hay una lucha de funcionarios que dentro de las mismas instituciones de justicia están dando la batalla para no dejarse arrebatar esa autonomía. Y dentro de ellos siempre va a haber los buenos, los malos y los no tan malos, o los que a veces son buenos y después aparecen haciendo cosas que uno no espera, ¿no? Este presidente del Poder Judicial, Arévalo, por ejemplo, fue uno de los que dijo que desmintió esa versión de que se habían acercado a él emisarios de la Junta Nacional de Justicia para que finalmente él, se pronuncie, ¿no?, en relación a este tema del cuestionamiento que se le estaba haciendo por la edad de la jueza Inés Tello, ¿no? Y finalmente dijo, a mí nadie se me ha acercado, y si se me acercaran, yo no me dejaría sobornar. Pero es el mismo presidente del Poder Judicial también, que pidió, un gobierno como el de Bukele, ¿no? Y Bukele lo primero que hizo fue tumbarse a los principales jueces supremos en El Salvador. Entonces, es un personaje que anda, al filo de la cornisa, pero que finalmente da más muestras de someterse al poder de facto, al poder del fujimorismo y sus cepas, que ser el titular que defienda la autonomía de su fuero, que es el fuero judicial, ¿no? Que es una institución tan importante, ¿no? Y que tiene que ver inclusive con el poder electoral, porque finalmente es un juez supremo el que es designado para encargarse del poder electoral, como fue el caso de Jorge Salas Arenas, cuyo cambio está a punto de darse también, me parece que en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, hay personajes que tienen luces y sombras. La misma Marita Barreto, que fue designada por Patricia Benavides, que viajó junto a ella para ver el caso Sada Goray, después termina denunciando a la propia Patricia Benavides, ¿no? Entonces, aquí hay todo un juego interno
entre estas instituciones y la ciudadanía debe estar enterada para respaldar a sus jueces, como en este caso Concepción Carhuancho, ¿no? O a los fiscales, como podría ser el caso de José Domingo Pérez, o el mismo Rafael Vela, para que estos otros no se salgan con la suya. Finalmente ellos están atentando contra sus propias instituciones, ¿no? Y uno permanece a veces impasible ante el tema, o personas, una gran cantidad de personas que ya está harta, dice, todos son lo mismo, a mí no me interesa esas instituciones que se vayan al diablo, ¿no? Yo vivo en mi trabajo y punto. Pero no somos conscientes de que esas instituciones son las que realmente nos garantizan la justicia o nos garantizan las autoridades que vamos a tener en el futuro. Y hay que defender esas instituciones y hay que apoyar a esos buenos jueces o a esos buenos fiscales. Podemos citar el caso de la fiscal Bersabe Revilla, del fiscal Víctor Cubas, etcétera, etcétera. O sea, una serie de funcionarios de carrera que están luchando para defender la institucionalidad y la autonomía de estos poderes tan importantes, ¿no? De la justicia. Adelante, Timoteo. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, donde el juez Carhuancho declara inaplicable la ley 32.108 en los casos Huayques en la sombra, que aún no termina la audiencia para prisión preventiva de 36 meses para Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros involucrados por caso Huayques en la sombra, ¿no? Es importante también destacar lo que ha dicho el compañero Miguel, es decir, en un estado funciona con sus instituciones. Hay, instituciones que entre ellos, puedan generar un equilibrio de poderes, ¿no? Que no sea uno por encima del otro, sino que haya una cierta control compartido. Y eso en el Congreso de la República lo que han hecho es destrozarlo totalmente. Y ahora van incluso para tomar el Jurado Nacional de Elecciones, en general organismos electorales. ¿Cuál es la finalidad? Lo que hemos visto hacer la señora Ramón Gerí, que es la rectora de la Universidad San Marcos, donde todos los candidatos que eran opositores a ella, tachados, y eran, si es que habían, candidatos favorables a ella, bienvenido. Tal es así que ha provocado la protesta y toma de la universidad en San Marcos. Y finalmente lo que se logró es suspender, pero lo que piden es la nulidad. Miguel. Sí, el ejemplo es muy, muy claro, pues, o sea, realmente San Marcos acaba de vivir una pequeña, como si fuera San Marcos un pequeño país, ha sufrido un proceso electoral, pero un proceso electoral donde se ha cometido un fraude, y no se ha cometido el mismo día de las elecciones, sino se ha venido, ¿no? Progresivamente filtrando o infiltrando los organismos electorales que dentro de la universidad tendrían que ser autónomos. O sea, en teoría, la rectora Gerí Ramón no podría tener ningún tipo de injerencia dentro del poder electoral. Y sin embargo, el presidente del poder electoral de San Marcos es un contador que incluso tiene publicaciones junto con ella, son patas del alma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha ocurrido a las finales? Que la institución, autónoma electoral dentro de San Marcos era prácticamente un apéndice de la rectoría. Han ido poco a poco eliminando a los contendientes electorales, ¿no? Al punto que la OMPE, que había generado un proceso de acompañamiento del proceso, se ha salido, y se ha salido 2 veces, ¿no? Al ver las irregularidades que habían ocurrido dentro de este proceso. Entonces, lo mismo que le pasa a San Marcos nos está pasando a nosotros, solo que de manera un poco más lenta, involucrando otro tipo de instituciones, etcétera, etcétera, pero estamos en esa mecánica que tenemos que vernos en el ejemplo de San Marcos. Por eso digo, el ejemplo en este caso es muy bien aplicado. Muy bien. Vamos entrando en la parte final. Como sabemos, caso Chibolín ha salpicado. En cuanto a las relaciones turbias que habría tenido el señor Andrés Hurtado, el popular Chibolín, en este caso menciona que la fiscal Peralta busca anular audios que revela ayudas ilegales a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez.
el juez Juan Carlos Checklen Soria admitió el pedido de apelación. De esta manera, la sala de César San Martín determinará si anula las pruebas recabadas por la Fiscalía. Eso vamos a ampliar más adelante, pero que eso es lo que también está alertando. O sea, Miguel, para finalizar. Bueno, fíjate cómo las noticias van cambiando, ¿no? La semana pasada creo que todo el mundo hablaba, y la antepasada todo el mundo hablaba de Chibolín, ¿no? Y de sus nexos. Y vemos que la noticia poco a poco va cambiando. Sin embargo, los casos van quedando y uno va corroborando a lo largo del devenir, del análisis de la noticia, es que todo está conectado al final, ¿no? Estas personas que están metidas con este tráfico de oro y con este conductor de televisión que tenía ya una historia pasada bastante turbia, estaba conectada con la minería ilegal y estaba conectada con los partidos políticos, ¿no? Y seguramente que en el momento en que uno sigue y sigue y sigue hurgando, va a ver que a la final todo es parte de la misma máquina. Entonces, eso es lo tremendo, o sea, eso es lo malo. Esta máquina del mal tiene tentáculos. Hay que remitirnos, por ejemplo, al artículo de Laura Arroyo sobre ese famoso monstruo de varias cabezas que se ha constituido, ahora se le llama una máquina del mal, de la mafia, de la corrupción, un pacto mafioso que cada vez se devela de una manera más clara. Bueno, el problema es que ese pacto mafioso está consiguiendo cosas, ¿no? Están consiguiendo impunidad, están consiguiendo alterar las reglas de juego para el futuro. Y todo eso finalmente nos va a terminar a todos explotando en la cara. Eso es entonces, Timoteo, el comentario final sobre el cual tenemos que reflexionar para compartir la información, para ponernos del lado correcto y, como digo, para defender las instituciones. Ayer hacíamos un comentario, Timoteo, con Jorge Mendívil de Unancha TV respecto de cómo los últimos ganadores del premio Nobel lo que han hecho es demostrar que el progreso económico de los países está totalmente ligado a la generación de instituciones sólidas y fuertes. Y acá vemos que las instituciones las manosean los políticos como les da la gana y últimamente las están poniendo al servicio franco y abierto de actividades ilegales dentro del país. Mafia, sicariato, economía ilegal, tala de árboles, narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que reaccionar obviamente es en consecuencia a limpiar las instituciones, apoyar a los buenos funcionarios y lograr finalmente que estas mafias se vayan y tengan el castigo debido para poder organizar después un reordenamiento de la cosa pública, del Estado, de la conducción del Estado, ¿no? En ese sentido es que yo creo que hay que llamar la atención y seguir compartiendo la información. Bueno, yo lo hago a través del canal con Conexión Directa que ustedes ya conocen. También con Timoteo hacemos algunos programas y creo que estamos cumpliendo de alguna manera un rol y ustedes cumplirán ese rol si comparten la información. Por eso es que siempre decimos, por favor, pongan like, coméntenlo en su casa, déjennos los comentarios en la caja de comentarios para impulsar nuevas actividades y nuevos programas. Y todo eso es la red de oposición al pacto mafioso que todos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de generar. Porque si nos ganan esta lucha, nos ganan la democracia y nos ganan el futuro para nuestros hijos y nietos. Y contra eso es contra lo que hay que luchar. A las finales nos toca, porque ya sea porque eliminan a un chofer de bus o le cae un transeúnte o un pequeño negocio es extorsionado, ¿no? Ya sabemos de que esto al final nos termina perjudicando de manera personal. Así que tenemos que ponernos las pilas. Hay un paro, Timoteo, que seguramente tú vas a comentar como parte final del programa. Adelante. Sí, el paro ya está convocado para el día 23 de octubre. En todo caso, vamos a repasar porque, claro, han pasado muchas cosas y pareciera que el paro, digamos, no va. Pero sí va, es lo que han anunciado el día
17 de octubre, los distintos gremios, a través de sus voceros, incluso hemos podido tomar la palabra de algunos dirigentes que pues han señalado que también hay campañas de confusión a la ciudadanía para que no asuma este paro como un acto cívico contra la criminalidad organizada. En todo caso, vamos a escuchar qué es lo que han remarcado. Viva el paro, abajo la ley 32108, terrorismo urbano también. Nosotros nos vamos a concentrarnos en Plaza 2 de Mayo, luego haremos nuestra presencia en el Congreso pacíficamente para exigirle el derogamiento a 32108 y el archivamiento que ayer han aprobado de crimen sistemático por el terrorismo urbano. Queremos también el archivamiento de esta ley. Ratifícanos por favor en cuanto al llamado a todos nuestros compatriotas para el 23 de octubre y sobre todo también remarcar en qué se diferencia de la convocatoria que han hecho otros sectores para el 12 de noviembre. La diferencia del 12 de noviembre sería que ellos han convocado y han pedido la modificatoria de la ley 32108 y también han pedido alguna modificatoria también del proyecto de ley. Pero ya lo hicieron, o sea, no creo que hagan paro, ya su pedido ya fue, ¿cómo se puede decir? Ya se cumplió su plegario. Su plegario se cumplió, ya no creo que vayan al paro, no es el motivo de que ellos vayan al paro del 12. Simplemente han utilizado como una forma de que ellos querer decir que son transportistas o querer decir que representan al sector transporte. Creo que ha caído por su propio peso, no representa a nadie. Por otro lado, ayer el primer ministro mencionó que no está de acuerdo con el paro no se soluciona nada. ¿Qué responderle? Bueno, si para él no funcionan los paros, entonces tampoco funciona la economía del país, porque cuando se para también la economía del país. Y yo creo que ellos deben de ser un poquito más inteligentes para contestar. Cuando para, la economía del país para. Y no creo que sean tan ingenuos de saber de que el paro ha sido total en Lima. ¿Ustedes han intentado dialogar con el gobierno para derogar la ley 32108? Los dos paros que hemos hecho, hemos dialogado. Y el primer paro no tomaron en cuenta, se burlaron de nosotros. En el segundo paro creo que fue un espaldarazo peor todavía porque ahora se les ocurrió hasta modificar y aprobar una ley que estamos pidiendo que no se apruebe, ¿no? De la ley de terrorismo urbano. Por lo tanto, creo que ellos mismos han provocado de que nos vayamos a un tercer paro y de repente un cuarto y un quinto hasta que se larguen estos señores del gobierno. Palabras finales. Convoco a todos los peruanos que estamos viviendo ante una inseguridad ciudadana en defensa de la vida, en defensa de la vida de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de todos los seres que amamos. Unámonos en este paro en protesta a un gobierno que está gobernando a espaldas del pueblo, que no nos está dando leyes que favorezcan al pueblo. Más bien han sacado leyes que solamente se favorecen y se blindan para no ser denunciados como bandas criminales. Muchas gracias. Nombre y representación. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú. Siempre estaremos al lado de toda la población sin ningún miedo a nada. Sabemos que el Estado nos va a presentar carpetas fiscales, va a presentar de todo, en todo sentido. Eso lo sabemos a perfección. El Estado opera de esa manera, haciendo cualquier cosa psicosocial para poder lograr su objetivo. Pero en esta vez es la población y nosotros no vamos a dar marcha atrás. Sí, ahora para terminar nomás, ¿qué les diría a las personas que le están viendo ahorita en vivo en directo y seguramente este video va a replicar pues, por todo el Perú? ¿Qué mensaje daría a ustedes? Bueno, yo daría un gran mensaje a toda la población que depende de ustedes. Si nosotros queremos vivir en lo mismo, en el engaño, en la extorsión del propio Estado, pues bueno, pero nosotros sí nos vamos a levantar y ténganlo presente que nosotros no vamos a engañar al pueblo, nos vamos a ir contra todo, no nos interesa, sabemos muy bien que nos están persiguiendo solo por reclamar los derechos de la población. De esa manera nosotros nos sentimos más fortalecidos. Si tenemos que irnos al más allá, nos tenemos que ir felices porque hemos luchado por la población, no por unos ciertos congresistas que se dedican a blindarse. Tal vez un mensaje también para nuestros compatriotas que están fuera del país, para explicarles qué es lo que sucede aquí en el Perú. Bueno, para todos los compatriotas que están fuera del país, nos gustaría que se sumen también, que muchísimo, anteayer hemos tenido una conferencia en todo lo que es conferencia de prensa internacional y están sumando.
y quisiéramos que se sigan sumando para poder nosotros lograr el objetivo, la pacificación de nuestro Perú y la libertad de expresión, lo más importante, porque todo peruano tiene derecho a expresarse en la debida forma. Hay un tema que es polémico. Se ha convocado, como hemos escuchado hoy, para 23 de octubre, el paro que es de 24 horas. Por otro lado, antes se ha convocado también para 12 de noviembre. ¿En qué se diferencia? La diferencia es que nosotros estamos al lado de la población. Los otros quienes lo han hecho, esa movilización, lo han hecho a favor del Congreso. Todo lo que piden ellos es que simplemente se modifique la ley. Mejor dicho, están blindando a los delincuentes. Nosotros no vamos a permitir eso, por lo tanto, el verdadero paro y el verdadero clamor del pueblo, el 23, estaremos siempre en el paro. Palabras finales. A toda la población que se sume, porque todos tenemos derecho a vivir y derecho a la vida. Desde Gamarra, ¿cuál es el llamado a todos nuestros compatriotas? Sobre todo también quisiéramos saber en qué se diferencia en cuanto a la convocatoria para 23 de octubre y 12 de noviembre. Bueno, en este tema primero hay un paso a proceder como institución organizada, porque este paro está llevando el clamor de todos los sectores. No es solamente un sector como ayer hubo en Mesa Redonda, llevando varios petitorios. Acá solamente lo que nos está aglutinando es el derecho a la vida. No queremos más muertes, más sicariatos. Eso es lo que nos une a todo el pueblo. Este es un clamor nacional. Esto ya hay muchos petitorios, pero lo que uno une totalmente es la vida. Palabras finales. Hacemos un llamado a todos los amas de casa, padres de familia, jóvenes, estudiantes, trabajadores. Realmente en esto por primera vez unámonos y estemos juntos ese día con sus ollas, sus cucharas y decirle, Señor, escucha al pueblo. Todos los días mueren y no hay. Esto ya se rebalsó. Hace 3 días mataron a un profesor delante de todos los niños. El día de ayer mataron a un policía. No podemos ya permitir más esto. Yo no hablo como dirigente, yo ahora les hablo como un padre de familia. No quiero esto para mi país. Por eso les pido todos participemos, unámonos. Por primera vez estemos juntos. No podemos permitir que estos malos, perversos delincuentes nos dobleguen. Nosotros somos más grandes que nuestro problema. Gracias a todos uno le esperamos el día 23. Salgamos, caminemos. Sé que no va a haber vehículos, pero caminemos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Viva el paro, abajo la ley 32108, terrorismo urbano también. Estamos también con uno de los familiares de las víctimas de la región de Puno. En todo caso vamos a escucharle qué es lo que van a anunciar también. Sí, el día de hoy hemos estado participando de esta reunión que han convocado los transportistas, donde también damos el respaldo a esta paralización del 23, no solo en Lima, también en las regiones. Nos estamos ahí autoconvocando como familiares, tanto en Puno, Pichanaki, Andahuaylas y Ayacucho. Este 23 no solo va a ser en Lima, también vamos a salir a las calles en las regiones donde este gobierno ha mandado a asesinar. Damos todo el respaldo porque nosotros como familiares exigimos el respeto a los derechos humanos, respeto a la vida y a una vida digna que todo peruano debe merecerse. Desde la región de Puno están avanzando también con pasos firmes. Se entiende que han logrado... Bueno, es lo que han remarcado distintos, dirigentes de los gremios, y también ahí se han sumado los familiares de las víctimas de distintas regiones. Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno, Pichanaki, entiendo también, y Andahuaylas. Miguel. Sí, bueno, una de las cosas que es rescatable de todas las opiniones que apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? La necesidad de salir a protestar, es que lo que vemos son dirigentes, ¿no? O personas que ya han sido tocadas de alguna manera por este clima de inestabilidad, inseguridad, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me gustaría más bien hablarle a las personas que no están agremiadas, o sea, las personas de a pie que tienen su trabajo y que ahora cada vez saben de que tienen que tener más recaudos para poder andar por las calles, sea por la hora, sea por la noche, sea por el sitio, ¿no? Porque ayer hablábamos, Timoteo, de que uno de los bienes más preciados, hablando de este Quispe Palomino que fue injustamente encarcelado, uno de los bienes más preciados es la libertad, ¿no es cierto? Pero el primero de todos es la vida. Y en este caso están chocando ya con la vida,
con la inseguridad ciudadana. La gente está sometida a estas hordas delincuenciales que estos políticos, en vez de combatir, más bien fomentan y apoyan. Entonces estamos llegando ya a un clima de convulsión o de alteración social que poco a poco hace invivible un país en términos de tranquilidad para las madres que tienen sus hijos, que salen, que trabajan en la noche. O sea, cualquiera de los ciudadanos de este país, de las ciudades o del campo, tienen que ser conscientes y sumarse al paro, de manera voluntaria, de repente con los amigos, ¿no? Con las personas con las que uno conversa de estos temas, y apoyar el paro del 23, porque solamente si nos unimos vamos a terminar esta agonía que significa tener un gobierno inepto y corrupto, que es de lo que tenemos que percudirnos finalmente. Adelante, Timoteo. Bien, el llamado está para 23 de octubre. Ahí está la diferencia en cuanto del paro que se ha convocado, entre comillas, para 12 de noviembre y para el 23 de octubre, acá de 3 días. Entonces, eso hay que remarcarlo muy bien. Los que han pedido, digamos, paro para 12 de noviembre es solamente modificatoria, que ya la han hecho en el Congreso de la República. Dina Boluarte ya la promulgó. Y lo que estamos pidiendo aquí, con todos los gremios y organizaciones sociales, es la derogatoria y el archivamiento de la ley terrorismo urbano. Eso en concreto. Seguramente también más adelante vamos a tratar de lograr entrevistas para actualizarnos de lo que se viene para el 23 de octubre. Miguel. No, agradecerte como siempre y decir a todos los amigos que estén atentos a la información, que la compartan y que apoyen el paro, ¿no? Finalmente. Así es. Como siempre decimos, Tupanán Chicama. Hasta nuevo encuentro. Tupanán Chicama. Un abrazo. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.